Esperanza Andrade, presente, señor secretario. De Barrera al Montealegre, Roy Leonardo. Presente, señor secretario. Presente. Benedetti Villaneda Armando. Presente, señor secretario. Presente. Cabal Molina María Fernanda. Enrique El Maya Eduardo. Presente, señor secretario. Tayo Cubillo Julián. Presente, señor secretario, con los buenos días para el presidente y todos los compañeros. Muy buenos días, senador Julián. García Gómez Juan Carlos. Muy buenos días, presente, señor secretario. Presente. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Espérese un momentico. López Maya Alexander. López Maya Buenos Alexander. días, doctor Guillermo. Presente. Ya nos hay que bajar esos dos. Presente el senador. Buenos López. días, doctor Guillermo. Presente. 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 Correa Angélica. Name Vázquez Iván. Presente, señor secretario. Presente. Ortega Narváez Temístocles. Presente, señor secretario. Presente. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Cuello Eduardo Emilio, presente, señor secretario. Presente. Petro Urrego Gustavo Francisco. Presente, Pinto Hernández Miguel Ángel. Presente, señor secretario. Senador Petro presente. Pinto Hernández Miguel Ángel. Presente, señor secretario, con los buenos días a los senadores que no alcancé a saludar anteriormente. Rodríguez Rengifo Rubel. Presente, presente, presente. Presente. Valencia González Santiago. Presente, señor secretario. Presente el senador Santiago. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino. Presente, señor secretario. Presente. Velasco Chávez Luis Fernando. Vuelvo a llamar a los senadores que no me escucharon. Amin Saleme Fabio Raúl. Cabal Molina María Fernanda. Guevara Villabón Carlos. Numeral noveno. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Valencia La Serna Paloma. Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. ¿Puede su señoría declarar abierta la sesión? ¿Quórum qué? Perdón. Decisorio, señor presidente. ¿Quórum decisorio? Sí, señor presidente. Hay quórum decisorio, señor secretario. Un segundito. Lea el orden del día para la sesión de hoy, el cual pongo en consideración de la comisión. Orden del día para la sesión del miércoles 5 de agosto del 2020. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 275 del 2019, Senado 07 del 2019, Cámara, por medio de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Puede someterlo a consideración el orden del día ya leído. En consideración. Ya está presente. Sí, el senador Luis Fernando Velasco acaba de ingresar. Lo saludo, presidente. Bueno, con la constancia de ese ingreso, está en consideración el orden del día para la sesión de hoy. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la Comisión Primera del Senado? Ha sido aprobado por unanimidad con la presencia de 16 honorables senadores en el recinto virtual, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley 275, consideración y votación de proyecto de ley 275 del 2019, Senado 07 del 2019, Cámara, por el cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. El ponente, honorable senador Miguel Ángel Pinto, señor, concluye con esta proposición. Un segundo antes de iniciar con la lectura del informe de ponencia, quiero preguntar, ¿la senadora Paloma está en el recinto? No, señor presidente, no se ha hecho presente. En alfabético continuaría el senador Amin, que no ha llegado, presidiría la senadora Esperanza Andrade de Oso. Pero entiendo
La senadora, sí, pero entiendo que la senadora Esperanza está en este momento trasladándose y de pronto tenga problemas de comunicación porque va en el vehículo. Continuaría el senador Roy Barreras. Le quiero pedir el favor por orden alfabético si el senador Roy Barreras puede asumir la presidencia mientras sustento el proyecto que está en discusión. Y llega Con la mucho vicepresidenta. gusto, señor presidente. Entre tanto llegue la vicepresidenta Paloma o la senadora Esperanza, con mucho gusto, señor presidente. Ahí está De manera que la senadora Esperanza Andrade, pero senadora, para que asuma la presidencia por orden alfabético, pero como la veo en el vehículo, de pronto se le va la señal. Mucho mejor, presidente, que lo asuma el senador Roy Barreras, porque no tengo buena señal y me puedo quedar en algún momento sin señal. Gracias. Bueno, perfecto. Senador Roy, muchísimas gracias. Por favor, asuma la presidencia de la comisión para poder empezar. Entonces, con mucho gusto, señor presidente. Señor secretario, sírvase leer la proposición que termina el informe para darle la palabra al señor ponente, el senador Pinto, y que se la explique a la comisión. Sí, señor. El ponente concluye con la proposición de que se dé primer debate al proyecto de ley número 275 del 2019, Senado 07 del 2019, Cámara, con el pliego de modificaciones que se adjunta. Está leída la proposición con que termina el informe. Pido la palabra, señor presidente. El señor senador Pinto, ponente del proyecto, sírvase por favor a explicar la proposición para poder someterla a votación. Vamos a proceder, si la comisión así lo decide, votando la proposición con que termina el informe para luego sí entrar al articulado. De manera que el señor ponente tenga la gentileza de explicarnos el sentido de su proposición. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, este es un proyecto que busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior que tienen consultorios o que tienen facultades de derecho o que vayan a crear consultorios jurídicos en el futuro. Esto lo que hace también es unificar todo un marco jurídico, ampliar un tema de competencias de los consultorios jurídicos, los servicios que presta los consultorios jurídicos en la universidad, obedeciendo a parámetros de gratuidad, etcétera. La proposición con que termina el informe de ponencia es solicitándole a la comisión que le demos el primer debate en el Senado de la República en esta sesión. Esa es básicamente la proposición. Yo quisiera, con la venia de la comisión, pues aquí está presente la viceministra de Justicia, la ministra Margarita debe estar por conectarse porque ella también quiere expresarse la opinión desde el ministerio. Si ustedes consideran, podemos hacer dos temas. Uno, o votar el informe de ponencia para poder abrir la discusión de los artículos que tienen varias proposiciones de los senadores, o permiten que la viceministra de Justicia nos hiciera un breve resumen de fondo de este proyecto, toda vez que es una iniciativa que proviene del Ministerio de Justicia. Así lo haremos, senador Pinto. Señora viceministra, doctora Juanita López, para que nos haga a los senadores y senadoras una presentación global del proyecto. Después usted seguramente responderá preguntas puntuales sobre el articulado si las hay, pero me parece necesario que de entrada le ofrezca a la comisión una visión general del proyecto de iniciativa del gobierno que ha anunciado el senador Pinto. Tiene la palabra, señora viceministra, para explicar el proyecto. Gracias, senador Roy, senador Miguel Ángel. Un saludo para los senadores y senadoras que no estaban al principio cuando di un saludo. Muchas gracias por permitirme tomar la palabra. La señora ministra se conectará en un rato y también pues, se pronunciará sobre este proyecto. El proyecto de consultorios jurídicos se viene trabajando hace ya bastantes años en el Ministerio de Justicia. Es un proyecto que se empezó a trabajar con el objetivo, en primer lugar, de actualizar la normativa sobre consultorios jurídicos que data de los años 70 y que por obvias razones, por la evolución del derecho, la evolución del rol que deben tener los abogados en la sociedad, pues requiere una actualización de cara
sobre todo a dos ejes importantes. Primero, la formación de los abogados y que esa formación pase por un escenario de aprendizaje práctico, pero que además entienda la función social de los abogados en la sociedad. Y además también tiene como eje fundamental lograr escenarios de mayor acceso a la justicia y a la asesoría jurídica de la población en situación de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, entonces, este proyecto plantea como primer eje temático el escenario del aprendizaje práctico, como les decía, y es potencializar el papel del consultorio jurídico como escenario de aprendizaje dentro de la enseñanza del derecho. En la mayoría de escenarios participativos en los que estuvimos con los representantes de consultorios jurídicos, una queja frecuente que escuchamos es la percepción de que estos espacios se encuentran marginados dentro de las facultades de derecho. Se manifestaron inconformidades, no solo por lo que sería una escasa atención que se les prestaba desde el punto de vista administrativo, sino también desde su débil posicionamiento en términos de su papel en el proceso de formación de los abogados. Por eso las propuestas en este eje tienen que ver con que los consultorios pasen a ser concebidos como escenarios de aprendizaje en las instituciones de educación superior, por medio de los cuales los estudiantes de los programas de derecho adquieren conocimientos y desarrollan competencias, habilidades y valores éticos para el ejercicio de la profesión de abogados. Bajo la prestación de diferentes servicios, enfatizamos en que no solo concebimos el papel de los consultorios por medio de la atención general al usuario o la representación judicial y extrajudicial en favor de un abanico más amplio de actores. Se trata entonces de un replanteamiento de la noción de consultorio jurídico, el cual pasaría a ser una especie de nodo articulador de los diferentes tipos y modalidades que materializan la formación práctica de los estudiantes. Entonces se establece que la formación práctica debe darse con un componente de interdisciplinariedad, fortalecimiento del acceso a la justicia, la proyección social que comporta el ejercicio de la abogacía, innovación jurídica propiciando conocimiento científico, reflexivo, innovador del derecho y el impulso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En cuanto al eje temático del acceso a la justicia y posicionamiento del consultorio jurídico a nivel territorial, tiene como propuesta que por conducto de los consultorios jurídicos los estudiantes contribuyan a que las personas beneficiarias de los servicios accedan a servicios como la asesoría jurídica, la conciliación extrajudicial en derecho, la representación judicial y extrajudicial, la pedagogía en derechos y el ejercicio del litigio estratégico. Igualmente, siguiendo lo previsto en el decreto 806, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia y que permitió que las actuaciones judiciales se dieran por medios virtuales para reactivar la justicia en el marco de la pandemia del COVID-19, entonces establece que los consultorios jurídicos también presten acceso de su infraestructura a los ciudadanos que no tengan acceso a Internet y requieran llevar a cabo actuaciones judiciales por medios virtuales. Esta es una propuesta que planteó el ponente, el doctor Miguel Ángel Pinto, para este tercer debate, complementando lo que ya venía aprobado en Cámara de Representantes. En cuanto al eje de promover la innovación jurídica, se amplía el número de semestres dentro de los cuales los estudiantes podrán cursar el consultorio jurídico. En cualquier caso, las instituciones de educación superior establecerán en el marco de su autonomía universitaria los prerequisitos que consideren necesarios para este efecto, a la vez que los servicios que puedan prestar en cada semestre a los estudiantes para efectos de que guarden correspondencia con las asignaturas que han cursado. Se amplía el catálogo de servicios de los consultorios jurídicos, abarcando así servicios de asesoría jurídica, conciliación en derecho, también conciliación en equidad, mediación y mecanismos de justicia restaurativa, representación judicial y extrajudicial, adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa.
pedagogía en derechos y litigio estratégico. El tema de litigio estratégico es muy importante y es parte de la actualización que estamos haciendo del rol de los consultorios jurídicos, en la medida en que hoy muchas universidades tienen, por ejemplo, clínicas jurídicas para el tema de litigio estratégico, y lo que queremos es que todas estas iniciativas se concentren en el consultorio jurídico. Igualmente, se establece la posibilidad de que los estudiantes de consultorios jurídicos actúen como apoderados dentro de los casos en los que se acude al servicio de arbitraje social, figura que ya esta comisión primera ha aprobado en primer debate con el proyecto del Ministerio de Justicia y Derecho sobre ajustes al estatuto arbitral. Se aclara que si bien el proyecto propone que el estudiante pueda iniciar su formación en consultorio jurídico en una etapa más temprana de su formación, lo cierto es que las funciones de representación judicial y extrajudicial solo se podrán ejercer hasta tanto el estudiante apruebe todas las asignaturas habilitantes para el efecto que defina la universidad. Destacamos igualmente el principio de progresividad que se propone en la iniciativa, en virtud del cual las prácticas jurídicas formativas que se desarrollan en el consultorio jurídico se articulan de manera progresiva con el currículum diseñado y se les da un tiempo a las universidades para adecuarlo en el marco de su autonomía. También se propone un enfoque en la formación de los estudiantes en competencias para el manejo de las TIC y para mejorar los estándares tecnológicos en la prestación del servicio. En cuanto a la interacción de los consultorios con la institucionalidad, se propone que los servicios de asesoría jurídica y pedagogía en derechos propios de consultorio jurídico podrán desarrollarse en entidades públicas o privadas cuando tales servicios sean los servicios del consultorio jurídico. Igualmente se establece una depuración de las competencias de los consultorios jurídicos en materia de representación de terceros y un fortalecimiento entre los servicios del consultorio jurídico con el Ejecutivo. Así que se crea un sistema de información sobre la gestión de los consultorios jurídicos con el propósito de dinamizar su interlocución con el Ministerio de Justicia y así el Ministerio pueda tener mayor información sobre la gestión de los consultorios jurídicos para efectos de política pública, pero también en la medida en que ahora, según lo propone el Ministerio, será el Ministerio quien ejerza, quien habilite a los consultorios jurídicos para funcionar y pueda así hacer seguimiento a su gestión. Igualmente se establece un eje que busca dar voz a la ciudadanía, así que se instituye el deber de que los consultorios jurídicos cuenten con espacios e instrumentos para el asesoramiento, conocimiento y atención de inquietudes, quejas o reclamos por parte de los usuarios. Se propende por la implementación de unas herramientas tecnológicas que faciliten esa interacción. Y finalmente, pues establecemos un régimen de transición para que las universidades puedan adecuarse en un tiempo prudencial a estas nuevas normas que plantean nuevas competencias y por tanto nuevos retos para las universidades. Muchas gracias. Mucho gusto, señora viceministra. Abro la discusión sobre el informe. Sí, voy un segundo. Señor ponente, creo que me está pidiendo la palabra. Sí, señor. Senador Pinto, con mucho gusto vamos a someter a votación el informe, la proposición con la que termina el informe para luego entrar a la discusión del articulado, pero sobre el proyecto y la proposición en general, ¿alguna precisión? Señor ponente, tiene la palabra. Precisamente, presidente, le quería pedir que pusiera en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia para poder abrir la discusión. Hay varias proposiciones, pero dejando dos constancias para que queden presentes en el acta y para conocimiento de la comisión. Este proyecto tuvo audiencia pública que se realizó con todos los sectores interesados y a través de la audiencia pública se concertó el texto que hoy está en el proyecto de ley. Y segundo,
que para dejar constancia que ayer la ministra de Justicia estuvo presente en toda la sesión y en este momento está tratando de solicitar el ingreso también para poder conversar con ella en el momento en que usted lo considere pertinente. Era esas dos constancias, presidente, si usted le parece, y a la comisión, votamos la proposición con que termina el informe de ponencia y abrimos el debate del articulado. Eso iba a ser, señor presidente, en el momento en que usted me pidió la palabra. Abro la discusión sobre el informe, sobre la proposición que termina el informe. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Abra el registro, señor secretario, por favor, para votar la proposición con que termina el informe y luego abrir el artículo. La votación entonces. Honorables senadores, Amin Saleme, Fabio Raúl, la proposición con que termina el informe. Andrade de Oso Esperanza. Senadora, la proposición con que termina el informe. Barreras Montealegre, Roy Leonardo. Voto sí, señor secretario. Sí, gracias, presidente. Benedetti Villaneda Armando. Benedetti Villaneda Armando, ahora lo vuelvo a llamar. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Sí, señor secretario, buenos días. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Sí, voto sí. Vota sí. Name Vázquez Iván. Sí, señor secretario. Vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Sí, señor secretario. Vota sí. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Rodríguez Rengifo Rubel. Voto sí. Vota sí. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Barón Cotrino Germán. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario, aunque Voto presidente sí. Barreras, me dejaron con la manito azul levantada porque quería hacer unas preguntas. Vuelvo a llamar a los senadores que no me escucharon. Amin Saleme, Fabio Raúl. Un momento, señor secretario. Doctora Lucena, mientras el doctor Guillermo llama, usted nos ayuda a premiar a los senadores que están conectados, pero no votando. Por favor, los llama a sus teléfonos. Y me excuso con el senador Velasco, miré el chat para ver si había alguna manita levantada, pero no vi ninguna. Pero ya mismo, por supuesto, le doy la palabra. Aquí está la manita azul, acabo de verla. De manera que continúe, señor secretario, mientras Lucena llama. Amin Saleme, Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Benedetti Villaneda Armando. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Señor presidente, han contestado 12 honorables senadores hasta el momento. Cuando su señoría lo considere, puede cerrar la votación si le parece. Hay 12 senadores que han votado, me dice su señoría. Sí, señor. Por un decisorio, ¿no es cierto? Vamos a esperar que Lucena haga las llamaditas que tiene pendientes y vamos a aprovechar el tiempo para que el senador Velasco, que había pedido la palabra, pueda hacer su Está el senador Santiago Valencia para votar, presidente. Sí, senador. Me disculpan, estaba aquí en una cosa. Estamos votando. ¿Cómo vota, senador? González Santiago, estamos votando la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto del día de hoy. Voto sí. Vota sí. Vuelvo a llamar, presidente, si le parece, a ver si... Por favor, haga un último llamado antes de cerrar. Amin Saleme, Fabio Raúl.
Andrade de Oso Esperanza, Cabal Molina María Fernanda, Enrique Maya Eduardo, Gallo Cubillo Julián, García Gómez Juan Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, López Maya Alexander, Valencia La Serna Paloma, presidente, puede cerrar la votación. Cierre la votación, señor secretario, informe el resultado, porque esta es una ley ordinaria que solo requiere mayoría simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 13, por el no 0. Puede abrir el debate del articulado. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Yo voy a ofrecerle ahora la palabra al senador Velasco. Un minuto antes quiero que el señor ponente nos informe cuántas proposiciones hay y si hay artículos que no las contienen, para que el senador Velasco nos ayude en su primera intervención de una vez a explicar las proposiciones que él haya presentado, si es que hay alguna de autoría del senador Velasco. ¿Cuántas proposiciones hay, señor ponente? Muchas gracias, presidente. Hay proposiciones que han sido radicadas para este proyecto del senador Roy Barreras, del senador Eduardo Pacheco, del senador Guevara. Yo había solicitado esta mañana precisamente una reunión entre el ministerio y los asesores de los proponentes. Yo no veo inconveniente, ahorita los ponemos en la pizarra las proposiciones para poderla poner en consideración, y en mi condición de ponente no veo ningún inconveniente para que esas proposiciones sean acogidas, excepto una, que hay disparidad entre el senador Eduardo Pacheco y el senador Roy, si no estoy mal, que tiene que ver con el tiempo de la experiencia, que el uno lo plantea en los 6 meses como viene en el proyecto, y el otro de 1 año. No sé si hubo concertación en torno a eso, sería la única proposición en la que estamos esperando un acuerdo, y en las demás, en mi condición de ponente no tendría ninguna objeción, salvo que el ministerio que está presente nos pudiera aclarar eso, pero esas son las proposiciones. En total, ¿cuántas proposiciones son, señor secretario, que están en la secretaría? Creo que son 8. Son 8, dentro de ellas una para artículo nuevo. Y una que las proposiciones, señor presidente, para cuando usted lo disponga, podemos empezar la discusión de las proposiciones, que si hay acuerdo podríamos votarlas en bloque con el articulado. Así haremos después de escuchar al senador Luis Fernando Velasco. Senador Velasco, tiene su señoría la palabra, con mis excusas de nuevo por no haber visto su manita azul, porque es que yo siempre he visto su manita roja. Entonces me parece raro verlo con manitas azules. Senador Velasco. Senador Barreras, saludo a la ministra si ha entrado al salón, a la señora viceministra, obviamente a todas las compañeras y compañeros. Cuento una experiencia y hago una pregunta. Además va a ser un poco paradójico por el debate que hemos dado en los últimos días en esta comisión e incluso en la plenaria. Cuando aprobamos la ley de habeas data en el 2008, se hizo un convenio a instancias de la Universidad Libre muy interesante. Nosotros, en mi oficina, yo mismo con varios de los miembros de la UTL, nos dimos a la tarea de capacitar año tras año al consultorio jurídico, a los estudiantes obviamente que quisieran, en temas de habeas data, por todo el crecimiento que esta ley iba a tener en el ejercicio y la relación que tiene el ciudadano con los bancos, con las grandes empresas comerciales y en muchos temas más, incluso el tema médico, porque hay una nueva habeas data ya no solo financiera, sino que abarca absolutamente todo el derecho fundamental que desarrolló la Constitución del 91. ¿De qué artículo es la única proposición no concertada? A ver, está abierto un micrófono y estoy escuchando ahí. Entonces, al día de hoy, del 2008-9 al día de hoy, hemos atendido, si mi memoria no me falla, más de 40,000 solicitudes de ciudadanos que virtualmente
escriben a la página www.luisfernandovelasco.com.co y nos cuentan su caso, que nosotros lo trasladamos a unos estudiantes que han sido preparados en la materia y ellos nos ayudan a resolver las inquietudes. Quiero decirles que con meros derechos de petición hemos logrado solucionar el caso a un buen número de esos 40.000, casi que a todos los 40.000. Habrán casos muy excepcionales en donde no se cumplen los requisitos que se necesitarían para resolver el caso, pero no se cumple porque la ley no los trae. O sea, son casos excepcionalísimos. De hecho, alguna vez en un foro, un señor magistrado de la Corte Constitucional dijo que la reforma de la justicia que más había descongestionado la justicia era esa ley de habeas data, porque la primera causa por la cual el ciudadano asistía a buscar que le ampararan su derecho a través de la institución de la tutela era precisamente en casos de reportes que consideraban injustos. Hoy es la salud, pero en ese momento era el tema de habeas data. Entonces mi pregunta, doctor Pinto y señora ministra o viceministra, es: dentro del articulado que ustedes traen, esa asesoría que en estricto sentido no es litigiosa, yo diría que es antes del litigio, antes de que llegue a los jueces, se considera la posibilidad, primero, de hacer esa asesoría virtual, y segundo, que no sea necesariamente en temas litigiosos, sino de asesoría jurídica que evita, entre otras cosas, que el ciudadano llegue al litigio. Y segundo, y le pido especial atención a mi asistente, que sé que le está haciendo seguimiento a este proyecto, por si no está ese artículo, preparemos rápidamente, me llama por el interno y preparamos rápidamente una proposición. Y segundo, una observación. El gremio de abogados ha crecido y sigue creciendo de manera exponencial. En Colombia hay que reconocerle a la Defensoría del Pueblo su buena defensoría pública. Pero eso también ha hecho que muchos casos que no necesariamente tendrían que llevar los defensores públicos, porque hay personas que tienen la capacidad de pago para que no sea el Estado, sino que ellos con sus recursos puedan conseguir el abogado, pues sean, no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir, pero algunas personas con capacidad de pago se recuestan en las ofertas institucionales del Estado, y eso ha recortado trabajo importante que antes hacían abogados, que es una profesión liberal que no es siempre fácil. Entonces hoy uno de pronto ve los casos más sonados, más mediáticos, más caros, pero una cantidad de cosas de personas que podrían conseguir su abogado, descongestionar incluso la defensoría pública, para que esa defensoría pública quedase solo en personas que realmente no tienen capacidad de pago. Entonces, que no nos va a pasar que con los consultorios jurídicos terminemos atendiendo personas que deberían acudir a una asesoría profesional pagada. Para eso estudian los abogados, para eso es una profesión liberal. Entonces, esas dos observaciones, a ver qué comentario tiene tanto el gobierno como el señor ponente. Mil gracias, presidente. Si me permite, presidente, para responder. Un segundo, senador Pinto. Deme 30 segundos que estoy revisando las proposiciones en un segundo. Usted ya terminó, ¿verdad, senador Velasco? Senador Pinto, para responderle al senador Velasco, y la señora viceministra también me está pidiendo la palabra. Primero el senador Pinto y luego la viceministra sobre las preguntas del senador Velasco. Bueno, muy cortico, y para que lo pueda explicar la señora viceministra, quería decirle al senador Luis Fernando que el artículo 9, en el numeral 13, responde exactamente a la inquietud que está planteando, y dice: en la elaboración, o sea, una de las funciones de los estudiantes de los consultorios jurídicos es trabajar en la elaboración de derechos de petición, así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas que ejercen funciones públicas y en lo relacionado con estos temas. Ese artículo creo que es claro para responderle al senador Luis Fernando, que ya está contemplada esa posibilidad. No sé si quiere agregar algo más la señora viceministra de Justicia.
Tiene la palabra, ponente. señora viceministra. Gracias, presidente. Señor ponente, simplemente de acuerdo con usted, así es, lo tenemos previsto y fue parte de lo que planteamos como necesario ampliar dentro de las competencias que ya tienen los consultorios jurídicos y que va más allá de como lo denominaba el senador Velasco, del litigio ante la rama judicial, y por eso ampliamos el espectro de las competencias, incluyendo el tema relacionado con trámites administrativos, y expresamente lo señala así el artículo citado por el ponente, el senador Miguel Ángel Pinto. Presidente, si me permite, para dejar una Y constancia. de manera virtual, perdón, la moción, y de manera virtual, no hay ningún problema que sea virtualmente. Perdón, senador. Ningún problema, porque fíjese, senador Velasco, que uno de los ejes que plantea el proyecto precisamente es la innovación, y eso implica que por tanto se pueda hacer por medios virtuales. Muchas gracias, señora viceministra. Tiene la palabra el senador Temístocles Ortega, que está pidiendo la palabra. Excúseme con la venia del senador Temístocles y de todos, está la ministra de Justicia presente en el recinto. No sé, para que usted considere en qué momento le puede dar. Ya la saludamos a la ministra Margarita. Senador Temístocles Ortega tiene la palabra. Gracias, presidente temporal. No, sencillo, un poco para ampliarlo del Fernando y lo de la viceministra y lo del presidente titular. Se entiende la función del consultorio y de los estudiantes como una actuación ante una autoridad administrativa, vía presencial o virtual, como lo han dicho, o también se puede hacer trabajos de asesoría particulares, sin necesidad de ir a la entidad administrativa. Porque me parece que el Fernando Álvaro notaba, a ese sentido lo entendió así por lo menos, que la Universidad Libre daba asesoría particulares en explicación de esta ley. Entonces, esa parte está ahí clara, como para que no queden dudas. Nada más. Gracias, presidente. Senador Pinto, ¿tiene respuesta para el senador Temístocles Ortega? Viceministra, ¿quiere usted ofrecerle una respuesta al senador Temístocles Ortega? Senador Temístocles, sí, en efecto es para asesorar a particulares, pero recuerden ustedes que la población objeto de los consultorios jurídicos es una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o en dificultades económicas para lograr asesoría por parte de un abogado, un asesor jurídico particular, de manera tal que por supuesto es para asesoría a particulares, pero que se encuentren en esas condiciones de vulnerabilidad que se establecen en el proyecto. Para una moción, presidente, para una moción, si me permite. Ya se encuentra la señora ministra presente. Sí, ya lo sabíamos, moción. Viceministra. La moción, moción del senador Velasco, voy a ofrecerle luego la palabra a la señora ministra, a saludarla. Senador Velasco. Es que creo que el senador Ortega pone el dedo en la llaga. O sea, voy a precisar mejor la pregunta. Evidentemente uno asesora pues a particulares. O sea, quien va a un consultorio jurídico presencial o virtual es un particular. Es ante quién uno actúa. Uno podría actuar ante un juez, uno podría actuar ante una autoridad administrativa, una superintendencia, las superintendencias de salud, porque de pronto no le atendieron un derecho, etcétera. Pero mire el caso particular tan interesante del habeas data, de ese derecho de petición tan especial. Usted con un derecho de petición ante un banco, usted con un derecho de petición ante una base de datos, con ese derecho de petición tienen que borrarlo. Usted no necesita llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio ni a la Superintendencia Financiera. Solo llega en el evento de que no le hagan efectivo el derecho fundamental al habeas data. Entonces, lo que yo quiero es que en la ley quede claro que uno puede actuar en estos casos especiales de defensa de derechos fundamentales ante particulares, y esa ya es la asesoría, o sea, no tener que ir al Estado,
sino decirle, señores BBVA, a manera de ejemplo, ustedes me reportaron por una deuda que ya cancelé o no me avisaron el reporte y por ello no me podían reportar, háganme el favor y me borran el reporte. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el ejercicio que nosotros hacemos? El BBVA, que tiene sus abogados de Hacienda, entre otras cosas, muchos de esos muchachos que nosotros preparamos son contratados inmediatamente por los bancos, son contratados por entidades que tienen que cuidar ese derecho a los ciudadanos. Entonces ellos revisan y dicen, hombre, sí, aquí cometimos un error, entonces, señor Datacrédito, hágame el favor y quiten el reporte negativo al señor Luis Fernando Velasco porque nosotros no le avisamos y la ley ordenaba avisarles. Esa es la pregunta específica. Muy bien, senador Velasco. Ha ingresado ya a la sala la senadora Paloma Valencia, vicepresidenta de la comisión. Voy a entregarle el manejo de la comisión. Le hago un breve informe, senadora Paloma. Estamos por ofrecerle la palabra a la señora ministra de Justicia, Margarita Cabello, a quien también saludo. Ella acaba de ingresar a la plataforma. Señora ministra, bienvenida. Su viceministra, Juanita López, ha hecho una muy amplia exposición del proyecto hace ya varios minutos y le habíamos ofrecido la palabra a la señora ministra para saludar a la comisión, para lo que le corresponda o desee hacer para ampliar el proyecto y fundamentalmente para contestar las preguntas de los senadores Ortega y Velasco, si así lo considera. Estamos en ese punto y, senadora Paloma, desde el punto de vista procedimental, le informo las proposiciones de los artículos 3, 9, 11, 15 y 16 han sido ya concertadas por el señor ponente y los dos artículos nuevos del senador Guevara y Pacheco también han sido aceptados por el señor ponente y los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 18 no tienen proposición y pueden ser sometidos cuando usted lo considere a votación en bloque. Tal y como están las cosas, después del saludo de la señora ministra y de las explicaciones que ella corresponda, podría la señora presidenta Paloma Valencia someter a votación la totalidad del proyecto en bloque con el articulado y todas las proposiciones que han sido ya concertadas en un trabajo intenso que hizo el señor ponente con los asistentes legislativos de los senadores y con los asistentes del Ministerio de Justicia, de manera que está listo para que su señoría proceda. Senadora Paloma, le entrego el manejo de la comisión. Muchas gracias. Señor presidente, la senadora Angélica acaba de radicar una proposición. Precisamente una interpelación para eso, presidente. Senadora Paloma, asume la presidencia. Bienvenida. Senador Roy, hubiera podido seguir, que lo estaba haciendo muy bien y ya tenía toda la información. Le damos la interpelación al señor ponente, nuestro presidente, el senador Pinto. Gracias, presidenta Paloma. Yo solamente quiero hacer claridad en un tema antes de que le den el uso de la palabra a la señora ministra de Justicia y podamos proceder a votar. Todas las proposiciones, como lo había expresado el senador Roy, han sido concertadas, en la que había discusión en un plazo, ya se pusieron de acuerdo los dos proponentes y radicaron una proposición en un solo texto que ha sido acogido. La única proposición que queda pendiente es una proposición que acaba de radicar la senadora Angélica Lozano, en el sentido de que el Ministerio de Hacienda disponga de unos recursos para las universidades. Yo sí le quiero pedir el favor, con todo respeto a la senadora Angélica, si puede dejar esa proposición como constancia, toda vez que eso nos implicaría ponernos a pedir conceptos al Ministerio de Hacienda y sería entrabar lamentablemente un proyecto de estos y dejarlo como constancia mientras en el trámite de la plenaria podamos consultar ese tema con el Ministerio de Hacienda para saber si es viable poderlo incluir en este proyecto. Era básicamente eso, pero como vamos a abrir ahorita la discusión de las proposiciones, yo solamente quería dejarlo para que la senadora Angélica lo piense mientras le damos el uso de la palabra, si así lo considera la presidencia, a la señora ministra de Justicia. Perfecto, querido presidente. Senadora Angélica, le pedimos que considere la propuesta de la senadora Angélica para responder.
Mil gracias, ningún problema, señor presidente. Yo le puedo dejar como constancia. Quiero, sin embargo, alcanzar a explicarla. Esta proposición la hablamos ayer con el director de justicia, ya les digo exactamente del cargo, con el doctor Esteban Jaramillo, director de justicia formal de Minjusticia. Él la comparte, pero sabemos, como usted lo dice, senador Pinto, que habría falta discutirlo con Hacienda. ¿En qué consiste la proposición, colegas? Que al entregarle mayores facultades, responsabilidades y obligaciones a los consultorios jurídicos, necesariamente en las universidades públicas tiene que haber una disposición de recursos para que puedan asumirse esas nuevas tareas para las que hoy no cuentan con los recursos. Entonces, tiene la razón el senador Pinto en que esto necesita discusión con Hacienda, de modo que la dejo como constancia, pero ese es el objetivo y es clave, porque si le damos más responsabilidades a las universidades públicas sin transferirle también los recursos para cumplirlas, pues podemos poner en problemas a los consultorios jurídicos que cumplen una labor social tan importante. Artículo 15 de la eliminación y la que Henry no la había en virtud de la eliminación y la nueva proposición. Perfecto, senadora, pues le agradecemos mucho. No sé si la señora ministra le parece que votemos el proyecto y le doy la palabra inmediatamente lo hayamos votado. Entonces, señor secretario, vamos a someter a votación los artículos que no tienen proposición. ¿Le puede decir, por favor, a la comisión cuáles son? Presidente. Porque no, el ponente que... Les sugiero con todo respeto que podemos votar todo el articulado. Con las proposiciones aprobadas. Con las proposiciones que han sido todas concertadas y avaladas, podemos votar en bloque todo el articulado si usted así lo tiene a bien y después el título y la pregunta. Señora presidenta, entonces sería así. El artículo 1 como está en la ponencia. El artículo 2 como viene en la ponencia. El artículo 3 con una modificación al numeral 11 formulada por el senador Roy Leonardo Barreras. El artículo 4 como está en la ponencia. El artículo 5 como está en la ponencia. Sexto, el de la ponencia. Séptimo, ponencia. Octavo, ponencia. El artículo 9 con las proposiciones formuladas por el senador Carlos Guevara y el senador Pacheco. El artículo 10 como está en la ponencia. El artículo 11 con una modificación formulada por el honorable senador Pacheco. El artículo 12 como está en la ponencia. 13 como está en la ponencia. 14 como está en la ponencia. El 15, la proposición de eliminar el artículo 15. El 16 con la proposición del senador Roy Leonardo Barreras. El 17 como está en la ponencia. El 18 como está en la ponencia. Y los dos artículos nuevos, el uno formulado por el senador Carlos Guevara y otro artículo nuevo formulado por el senador Roy Leonardo Barreras y el senador Pacheco. Entonces, está dado el informe de cómo puede someter a votación el articulado. Muy bien, entonces sometamos a votación, como lo ha explicado el señor secretario, con las proposiciones ya acordadas. Presidenta Paloma, para una pregunta pequeña al ponente, si es pertinente. Sí, mi senador Guevara. Gracias, senadora. Me alegra que esté presidiendo también la comisión. Dos preguntas que nos formularon ayer los consultorios jurídicos de varias universidades, doctor Pinto. Una está relacionada con el plazo para la implementación de esta iniciativa. Ellos dicen que 2 años es un tiempo muy corto, que les gustaría hacer un trabajo armónico entre las diferentes universidades. Eso nos lo planteó la Universidad Externado, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. De pronto, para que la ministra, el doctor Pinto, nos aclaren de pronto el tiempo de los 2 años. Y en el artículo 9 hay una, de pronto, no sé si se pueda precisar, porque se da a entender que los estudiantes solo podrán actuar en procesos de cuantías hasta de 50 salarios mínimos. Y hoy, en algunos procesos, sobre todo procesos, bueno, hay procesos que pueden actuar hasta 150 salarios mínimos, digamos, cuando hay temas contractuales. Entonces quería preguntarle, digamos, en materia penal, pero en materia penal esta cuantía puede ser hasta 50 salarios mínimos. Entonces, no sé si quedó bien planteado porque hubo 2 estudiantes a los cuales les hicimos llegar
las propuestas, y en materia penal pues está esta inquietud. Doctor Pinto, gracias. Gracias, senadora. Muchísimas gracias, senador Guevara. Entonces, para la respuesta, senador Pinto. Gracias, presidente. Mire, en la consideración que yo tengo, y permítame, antes de responderle al senador Guevara, hacerle una aclaración también a lo expresado por el senador Temístocles antes y por el senador Luis Fernando Velasco. Yo les había expresado que en el artículo 9, en el numeral 3, estaba establecida básicamente la inquietud que ellos hacían, que facultaba precisamente para trabajar en la elaboración de derechos de petición, que era un primer punto de lo que preguntaba. Y en el segundo, que pudieran adelantar actuaciones administrativas, lo mismo que interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como en privadas, o sea, en ambas. Y las privadas que ejerzan funciones públicas y en lo relacionado con estas. Ese artículo es muy claro pues para poder darle tranquilidad a los dos senadores. Con respecto al senador Guevara, los 2 años que se plantean básicamente es para que las universidades puedan establecer su tema de currículum concertado pues con el Ministerio de Educación. Creemos que es un plazo incluso para nosotros bastante amplio, 2 años, para que puedan hacer todos los acondicionamientos. Tampoco son acondicionamientos de mayor tipo, más allá de los temas tecnológicos que le permitan trabajar en sala virtual a las personas en vulnerabilidad que puedan actuar en las audiencias para esos efectos prácticos. Y en el tema de la cuantía sí prefiero que lo responda directamente el ministerio, que son los que manejan este tema de las cuantías y las facultades estando aquí presente la ministra y la viceministra, pues sería bueno que ellos le pudieran responder esta parte del senador Guevara y pudiéramos votar toda vez que no hay más proposiciones en la mesa, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor presidente y ponente, senador Pinto. Entonces, el senador Guevara. Te recomiendo, de acuerdo al reglamento, que leamos las proposiciones que se van a aprobar. Perfecto, señor secretario. Por favor, denle lectura a las proposiciones de los artículos 3, 9, 11 y 16. Pero primero no le responde al senador Guevara. Le ruego el favor que el senador Guevara queda satisfecho con su respuesta. Senador Guevara. Sí, senadora, de pronto dejarlo como constancia, porque sí varias universidades nos plantearon esa inquietud. De pronto para que podamos tener un espacio hacia la ponencia en plenaria. Gracias, presidente, y de pronto si la ministra me aclara el tema de la cuantía. Gracias. Perfecto. Señora presidenta, le rogaría que el favor que le permitiera que la subsecretaria leyera las proposiciones. Le ruego el favor. Por supuesto que sí. Querida subsecretaria, por favor, doctora Lucena, léanos las proposiciones a los artículos 3, 9, 11 y 16. Prenda el micrófono, doctora Lucena. Espéreme. Ay. Listo, ya. Para el artículo tercero, el senador Roy Barreras presentó una proposición al numeral 11 que dice: adiciones un numeral en el artículo tercero del siguiente texto. 11. Calidad. Cada universidad fijará los estándares que garanticen la calidad y eficiencia en la prestación del servicio en el correspondiente consultorio jurídico y centro de conciliación. Es firmado por el honorable senador Roy Barreras. En el artículo 9 hay 2 proposiciones, una del senador Guevara que adiciona el literal E y una del senador Pacheco que adiciona el literal D. El del senador Carlos Eduardo Guevara dice: adiciones el literal E con el siguiente texto: como apoderados de víctima en procesos de conocimiento de los jueces penales del circuito tramitados bajo la ley 906 de 2004 o la norma que haga sus veces según el caso. Firmado honorable senador Carlos Eduardo Guevara. Y en cuanto a la proposición del senador Pacheco para el artículo 9, el senador Pacheco presenta una proposición para el artículo D,
que dice, ante la Superintendencia de Servicios Públicos, las peticiones, quejas y recursos para la protección de los derechos de los usuarios en relación a la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Firmado, honorable senador Eduardo Emilio Pacheco. Al numeral 11, el senador Pacheco también presentó una proposición en la cual solicita adicionar un parágrafo a este artículo cuyo texto es, parágrafo, a quien se le confiera el amparo de pobreza y en aquellas actuaciones procesales requeridas para el inicio, impulso y terminación del proceso, tales como notificaciones, curadurías, peritajes de los usuarios de los consultorios jurídicos, deberán ser realizadas en gratuidad. Para tales efectos, deberá la judicatura, en colaboración con las instituciones públicas, facilitar la realización de las actuaciones judiciales. Esa es la proposición para el artículo 11 del senador Pacheco. Para el artículo 15, el senador Roy Barreras y el senador Pacheco tenían dos proposiciones de modificación, pero las han retirado para presentar una proposición consensuada en la cual solicitan eliminar el artículo 15 de este proyecto. En cuanto al artículo 16, hay una proposición del senador Roy Barreras que dice, artículo 16, transición normativa. Dentro del término de 6 meses a partir de la expedición de esta ley, el gobierno nacional hará los ajustes necesarios al contenido del decreto 1069 del 2015, en particular a sus artículos 2.2721, 2.122 y 2.2723 y a toda la normatividad adicional que resulte pertinente para armonizar sus contenidos con las disposiciones aquí establecidas. La senadora Angélica su proposición la dejó como constancia y hay dos proposiciones de artículo nuevo, una presentada por el senador Carlos Eduardo Guevara cuyo texto dice, artículo nuevo, auxilio estudiantil de transporte. Las universidades en el marco de la autonomía que les confiere la ley podrán otorgar auxilios estudiantiles de transporte a quienes acrediten una situación económica precaria y que por razón de su labor en el consultorio jurídico requieran transporte a sedes judiciales o administrativas. Y el senador Roy Barreras y el senador Eduardo Emilio Pacheco presentan una proposición para artículo nuevo cuyo texto dice, artículo nuevo. El artículo segundo de la ley 2039 de 2019 quedará así. Artículo segundo, equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente serán acreditables como experiencia profesional válida siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CNCTE, y en el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo reglamentarán cada uno en el marco de sus competencias en un término no superior a 12 meses, contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo primero.
La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo segundo. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo tercero. En el término de 6 meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Trabajo reglamentará un esquema de expediente digital laboral que facilite a los trabajadores en general, pero especialmente a los trabajadores jóvenes en particular, la movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras, las certificaciones digitales académicas y laborales de que trata este artículo. Este expediente hará parte de los sistemas de información del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, creado por la Ley 1636 de 2013, y deberá cumplir las garantías en calidad informática contenidas en la Ley 527 de 1999. Parágrafo cuarto. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de 6 meses. Firmado honorable senador Roy Barrera, senador Eduardo Emilio Pacheco. Señora presidenta, están leídas todas las proposiciones en relación con este proyecto. Bien. Señora senadora vicepresidenta Paloma, ya la subsecretaria ha leído las modificaciones. Puede... No, falta una, secretario. Le acaba de llegar una. Podemos votarla después mientras votamos esto. No sé qué opina el presidente. Sí, votar pues, esto y luego la nueva. Le pregunto al señor ponente si la del senador Velasco está avalada también, querido senador Pinto. No, no la he leído, no la he visto. Bueno, entonces, senador Velasco, vamos a proceder a votar las que están. No hay problema, pero entonces habría que retirar el artículo sobre el cual hago la proposición para votar el resto. ¿Cuál es la porque le puede votar la adición. Pues si usted quiere, si usted quiere, presidente, antes de votar. Presente la senador Velasco para que avancemos. Sí, para que la lea y la explique, y si no es inconveniente y se aprueba, pues se vota de una vez todo en una sola. Sí, yo la puedo explicar rápidamente. Ay, pues pucha. La puedo explicar rápidamente. Aló. Adelante, senador Velasco, explique su proposición. Le está escuchando. La estamos proyectando y la están viendo todos los senadores. En el artículo, a ver, vuelvo y explico lo que sucede con el derecho fundamental a la habeas data. En el derecho fundamental a la habeas data hay unos operadores que son los que reciben los reportes, los que reciben la información del historial de la persona, no solo crediticio, historial en salud, historial de la persona que va guardando, y cuando alguien solicita esa información, en la medida en que el titular de la información haya autorizado que la entreguen, la entregan. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una relación comercial con el BBVA y voy a pedirle un crédito. Entonces, el BBVA me dice, sí, pero usted tiene que autorizarme para yo ir a Data Crédito a averiguar cómo ha sido su historial crediticio. Entonces, yo se lo autorizo. El BBVA es una fuente, o sea, es quien entrega la información, quien la recibe, y el operador es Data Crédito. Ni el BBVA ni Data Crédito cumplen en estricto sentido funciones públicas, son privados. Pero el derecho fundamental al habeas data, uno puede exigirse lo que se lo cumplan también los privados. Si no se lo cumplen, uno puede acudir al Estado, en este caso a la superintendencia, para hacérselo cumplir. Pero lo ideal, que es lo ideal que me imagino que la señora ministra, viceministra y todo estamos buscando, es que las diferencias que tengan los particulares no tengan que llegar a un juez, ni siquiera a una autoridad administrativa para que la puedan resolver. Entonces, lo que yo pido es que en el artículo 9, en el numeral 13, se retire, quedaría en la elaboración de derechos de petición, así como en el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas. Punto.
no que ejerzan funciones públicas, porque si ejercen funciones públicas, usted sacaría ese trabajo que se hace ante bancos, ante Falabella, ante Comcel, que son los que más errores cometen en los temas de habeas data. Si ustedes quieren, aprobémosla así y yo me comprometo con sentarme despacio después con el señor ponente para ver si nos quedó bien o si tenemos que hacerle alguna modificación para llevarlo a la plenaria, pero alcanzar a meter esta proposición para ir generando la consecutividad que luego nos pueden pedir. Es eso, presidente. Señora Presidente. Pido la palabra, señora Presidente. Senadora Paloma, le pido el uso de la palabra. Senador Pinto, por favor. Señora Presidente, leída, pues, mirada la proposición en la pizarra y explicada por el senador Luis Fernando Velasco, yo acojo la proposición, le veo mucho sentido. Le pediría al secretario, si con la venia suya, que leyera también esta proposición para que haga con parte del bloque las demás proposiciones y pudiéramos votarlas, todas las proposiciones, incluida esta, que en mi condición de ponente no veo ningún inconveniente para que la pueda aprobar la comisión en el texto y el bloque completo con esta proposición incluida. Perfecto. Entonces, querida subsecretaria, por favor, lea la proposición para que haga parte del bloque de los artículos que vamos a aprobar. Listo, señora presidenta. La proposición del senador Luis Fernando Velasco dice: modifíquese el numeral 13 del artículo 9 del proyecto de ley 275 de 2019 Senado, el cual quedará así. 13. En la elaboración de derechos de petición, así como el adelantamiento de actuaciones administrativas e interposición de recursos en sede administrativa, tanto en entidades públicas como privadas. Firma Luis Fernando Velasco. Señora presidenta, está leída la proposición. Muchísimas gracias. Entonces, señor secretario, sometamos a votación. Sometamos a votación. Saludos, Amapola. Sí, señor. Entonces, por favor, abra la votación. Que se han leído. Abra la votación, señora presidenta. Abramos la votación, señor secretario. Listo, abierta la votación. Honorables senadores, vamos a votar el artículo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 18, como viene en la ponencia. El artículo 3, con la modificación formulada por el honorable senador Roy Leonardo Barreras y leído por la Secretaría. El artículo 9, con las modificaciones formuladas por el senador Guevara, el senador Pacheco y la última del senador Velasco, leída por la Secretaría. El artículo 11, con la proposición del senador Pacheco. El artículo 15 queda con la proposición de eliminar el artículo 15. El artículo 16 con la proposición del senador Roy Leonardo Barreras y los dos artículos nuevos leídos por la Secretaría, formulado por el senador Guevara, y el otro artículo nuevo formulado por el senador Roy y el senador Pacheco. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. Voto sí. Vota sí. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Sí, señor secretario. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Sí. Vota sí. Name Vázquez Iván. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Perdone, Guillermo, voto sí, señor secretario. Senador Temístocles vota sí. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Vota sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Pinto Hernández Miguel Ángel. Miguel Ángel Pinto vota sí, señor secretario. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Voto sí. Vota sí. Valencia González Santiago. Valencia González Santiago. Valencia La Serna Paloma. Valencia La Serna Paloma, ¿cómo vota?
Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Vuelvo a llamar a los que no me escucharon. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Benedetti Villaneda Armando. Sí, señor secretario, qué pena. Vota sí, gracias. Senador Cabal Molina María Fernanda. Enrique El Maya Eduardo. García Gómez Juan Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexandre. Name Vázquez Iván. Petro Urrego Gustavo Francisco. Sí, presidente. Vota sí, senador Petro. Valencia González Santiago. Senador Valencia. ¿Cómo vota su señoría? Voto sí, gracias. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Uribe libre, voto no. Vota no. Barón Cotrino Germán. Tengo ni idea. Señora Presidenta. Señor secretario, puede cerrar la votación. Le anuncio el resultado. Señora Presidenta, el artículo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 18 como están en la ponencia y el artículo 13 con la proposición formulada por el senador Roy Barreras, el artículo 9 con las proposiciones formuladas por el senador Guevara, el senador Pacheco y el senador Velasco, el artículo 11 con la proposición formulada por el senador Pacheco, el artículo 15 proposición de eliminar el artículo 15, el artículo 16 con la proposición del senador Roy Barreras y el artículo nuevo formulado por el senador Guevara y el artículo nuevo formulado por el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre y el senador Pacheco ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 1. Consecuencias, si su señoría lo considera, doy lectura al título y a la pregunta, señora presidenta. Sí, señor secretario, por favor, de grito de lectura al título y a la pregunta. Y por medio de la cual se regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Y la pregunta, si quieren los senadores presentes, que el proyecto de ley aprobado se convierta en ley de la República. Puede abrir la discusión y cerrarla y abrir la votación, señora presidenta. se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la discusión. Señor secretario, ahora abrimos la votación para el título y la pregunta. Honorables senadores, para el título y la pregunta, Amin Saleme Fabio Raúl. Me perdona un minutico, voy a escribirles que estamos en votación. Andrade de Oso Esperanza. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Benedetti Villaneda Armando. Benedetti Villaneda. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Cabal Molina María Fernanda. Enrique El Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. Voto sí. Vota sí. García Gómez Juan Carlos. Guevara Villabón Carlos. Sí, señor secretario, gracias. Vota sí. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Sí. Vota sí. Name Vázquez Iván. Voto sí, señor secretario. Vázquez Iván, vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego. Señor secretario, ¿registró mi voto? Perdone. ¿Quién habla? Iván Name. Iván Name. Vázquez Iván registró el voto y votó sí.
Sí, Petro señor. Urrego Gustavo Francisco. Voto sí. Vota sí. Pinto Hernández Miguel Ángel. Miguel Ángel Pinto Hernández vota sí, señor secretario. Vota sí. Rodríguez Rengifo Rurbel. También. También vota sí. Valencia González Santiago. Voto sí. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Uribe libre, voto no. Vota no. Barón Cotrino Germán. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Hago el segundo llamado para los que no me escucharon. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. García Gómez Juan Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Valencia La Serna Paloma. Perdón, ya, la senadora Paloma votó no. Barón Cotrino Germán. Señora presidenta, si lo considera, puede cerrar la votación del título y la pregunta. Puede cerrar la votación, señor secretario, y anuncia el resultado. Señora presidenta, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 13, por el no 1. Puede designar el ponente y los términos para segundo debate, señora presidenta. Se designa el mismo ponente y se le da un plazo de 5 días para que rinda ponencia para plenaria. Gracias, señor secretario, y nos anuncia, por favor, el siguiente punto del orden del día y le devolvemos la presidencia a quien corresponde, senador Pinto. El siguiente punto del orden del día es lo que propongan los honorables. Escúcheme, señor secretario, muchas gracias, senadora Paloma, pero está pendiente de escuchar a la ministra de Justicia. Tiene usted razón. Qué pena, señora ministra. Señor secretario, vamos a escuchar a la Ahí, Mireya. señora ministra. Bienvenida, señora ministra, a esta comisión primera. La escuchamos. Bueno, buenos días, señores senadores. A la senadora Paloma Valencia, un saludo especial. Al señor ponente Miguel Ángel Pinto, quiero felicitarlo y felicitar a la nueva mesa directiva de la Comisión Primera. Para mí es un placer estar con ustedes y agradecerles la dedicación y la entrega que han tenido con este proyecto, que es un proyecto estudiado totalmente desde el punto de vista jurídico y pensando siempre en, de alguna manera, lograr acercar mucho más rápido la justicia al ciudadano. Para mí es satisfactorio saber que entendieron un poco el proyecto, que comprendieron que lo único que queremos es que los consultorios jurídicos se fortalezcan, que quitarles a ellos esa queja permanente que tenían de estar marginados y apartados dentro de las universidades sin cumplir la función social tan importante que están cumpliendo, y decirles que los ejes temáticos que tenemos y que sé que ustedes han estudiado como siempre con profundidad y dedicación, son todos orientados hacia ese mismo fin. Ojalá que se encuentren con este proyecto empoderados las universidades, que podamos acercarnos más a resolver las problemáticas del ciudadano que no tiene cómo defenderse y que tiene que tener de las universidades públicas o privadas la posibilidad de hacerlo. De verdad que les agradezco muchísimo. Escuché un poco lo del senador Velasco y me alegra mucho la proposición y la edición que se aprobó. Evidentemente lo que queremos es que estos estudiantes entren a ser parte de la sociedad, estén cerca a las problemáticas de sus comunidades, de sus municipios, de sus ciudades, y puedan de esa manera ayudar a todos aquellos que se encuentren en una incapacidad económica de poder defenderse adecuadamente como le exige nuestro país en una democracia como la que tenemos. Mil y mil gracias, y saben que desde el ministerio tendrán todo el apoyo para revisar y consultar lo que sea necesario. Finalmente, respecto al senador Guevara, quería como decirle rápidamente que evidentemente se establecieron 50 salarios mínimos legales mensuales, un poquito más de lo que las leyes y los códigos establecen para la asesoría mínima en los juzgados municipales, que es de 40 salarios mínimos legales mensuales. Se subió a 50 salarios mínimos legales mensuales para darles
mayor cobertura y mayor asesoría, pero ni más faltaba. Senador Guevara, estamos atentos a revisar y a mirar si lo que desean es de alguna manera que sea un poco más alta la cuantía. No hay ningún problema y lo tendremos en cuenta y lo revisaremos con muchísimo gusto. Mil y mil gracias, nuestro querido ponente, y saludos, senadora Valencia, Paloma Valencia, y a toda la mesa directiva, al igual que el secretario querido Guillermo Giraldo. Un abrazo especial a todos y mil gracias por apoyarnos en este proyecto. Muchísimas gracias a usted, señora ministra, por su presencia. Le damos entonces, anunciamos el segundo punto del orden del día. Señor secretario, por favor. Punto del orden del día es lo que propongan los honorables senadores. La Devolvemos proposición. la presidencia al senador Pinto, presidente de la comisión. Muchas gracias, senadora, muy amable. Presidente. Presidente, si considera, doy lectura a la proposición formulada por el senador Roy Leonardo Barreras. Perdón, secretario, ya leyó el siguiente punto del orden del día, es proposiciones. Sí, lo que propongan los honorables senadores. Bueno, vamos por proposición para que los senadores que la han radicado la defiendan para ponerla en consideración y en votación, y si no están, pues lo pondremos en la sesión en lo que ellos hagan parte. Senador Roy Barreras tiene el uso de la palabra para la proposición que ha sido radicada y que ya está en la pizarra. Gracias, señor presidente. Como decíamos antes del inicio formal de la sesión, primero lo felicito por la celeridad de la aprobación del proyecto. Muy importante, muy buena tarea la suya, presidente Pinto, en esa ponencia. Sobre este asunto, como le informaba yo a los compañeros, hay cierta urgencia para resolver a través de lo que será más bien un foro, por sugerencia técnica de nuestro secretario Guillermo Giraldo, el próximo lunes, la situación de la universidad pública. Yo le quería pedir ahora a la senadora Paloma, estábamos como hablando por teléfono, pero ella estaba presidiendo, y finalmente le quería pedir dos favores a ella y digamos a la bancada de gobierno. Como este es un foro, por supuesto no es obligatorio que la ministra de Educación asista, pero quizá ella pudiera lograr no solamente que asista a la ministra, sino invitar a quien ella considere pertinente, y lo mismo los demás senadores, sobre la situación de la universidad pública. Como ustedes ven, la proposición se origina en la angustia de la Universidad Nacional de Colombia, pero decíamos que probablemente la preocupación de la Universidad Nacional sea la misma de todas las universidades públicas, de manera que bienvenidos los invitados que consideren inscribirse ante el señor secretario. Esa es la proposición. El lunes, entonces, un foro sobre la situación de la universidad pública y su crisis financiera derivada de la deserción estudiantil por cuenta de la pandemia. Ese, señor presidente, si la comisión lo aprueba. Senador Roy, pero yo considero que antes de votar esta proposición tenemos que tomar una decisión en la comisión con respecto, y se lo pregunto a usted también, que es el citante. Tenemos un debate programado para el día lunes a esa hora de las 9 de la mañana, que ha sido solicitado por usted mismo. Entonces, tendríamos que primero o suspender o aplazar o definitivamente lo retira, o no sé cuál sea su proposición con respecto al debate, o si reprogramamos unas nuevas fechas para efectos de poder mandar las comunicaciones antes de votar esta proposición, porque no podríamos hacer las dos cosas al tiempo. Así es, señor presidente. Le informo entonces, su señoría ya me había hecho esa observación. Para ser pragmáticos, aprovechemos el día lunes, en el que la comisión además debe informar proyectos para el resto de la semana, en este foro sobre la urgencia de la universidad pública. Les contaba a los compañeros que hay varios estudiantes en huelga de hambre en varias sedes de la universidad, de manera que eso es urgente. Y para ser prácticos, como la presidencia ya me otorgó la responsabilidad de la ponencia del Estatuto de Seguridad Vial, bien podemos eliminar ese debate, que será de todas maneras realizado en el momento en que la ponencia del estatuto sea radicada, cosa que será hoy mismo. La ponencia está lista, de manera que el día que el presidente Pinto lo ordene, estamos listos para debatir el proyecto de Estatuto de Seguridad Vial con la presencia en la comisión de las autoridades nacionales, en fin, de
de lo que se hace rutinariamente en el primer debate de un proyecto de ley, así nos ahorramos un día. Es decir, yo traslado lo que era un debate para la discusión del proyecto de ley cuando lo considere y lo ponga en el orden del día el señor presidente. La ponencia está lista y será radicada el día de hoy. Entonces, es un cambio de tema. Hacemos el lunes, pero en lugar de seguridad vial, que el debate como tal se puede eliminar para reemplazarlo por el rutinario debate de la discusión del primer debate del proyecto de ley. Y en cambio, el lunes aprovechamos para hacer el foro sobre la urgencia de la universidad pública, si le parece, señor presidente. Es un cambio de tema. Entonces le sugiero, senador, con todo respeto, para poder hacer una sola votación, que en la proposición que está en la pizarra, en la parte inicial, le agregáramos la parte de eliminar el debate que había sido solicitado y en su reemplazo hagamos este foro para que haya una sola votación de la proposición, ¿le parece? Me parece perfecto, presidente, y por supuesto, como solamente cuando le llegue la totalidad de los proyectos, usted ordenará el orden del día, entonces usted determinará qué día de la próxima semana iniciamos la discusión del Estatuto de Seguridad Vial y en lugar de debate de control político, reitero, pues ese día invitaremos a la ministra de Transporte y al director de la agencia, que además ya me están escribiendo y tienen interés en participar en el proyecto. Así que, señor secretario, si usted me ayuda y mi asistente jurídica, la doctora Yuri, le agregamos, si quiere, a mano alzada, como hacíamos cuando éramos presenciales y éramos seres humanos prepandemia, en la misma proposición, elimines el debate o canceles el debate previsto el lunes y en su lugar se adelanta este foro. Bueno, muy bien. Entonces, en consideración la proposición que está en la pizarra presentada por el senador Roy Barreras, con la adición de cancelar el debate que había sido solicitado por el mismo senador. Está en discusión la proposición, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. La aprueba la comisión primera del Senado. Señor secretario, ya me alista para votar. Señor secretario, no tiene sonido. Prenda el micrófono, señor secretario. Gracias, presidente. Amin Saleme Fabio Raúl, para la proposición que está en la pizarra o en la pantalla. Andrade de Oso Esperanza. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Voto sí, señor secretario. Vota sí, por supuesto, Benedetti Villaneda Armando. Voto sí, señor secretario. Vota sí, Cabal Molina María Fernanda. Enrique El Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. Voto sí. Vota sí, García Gómez Juan Carlos. Guevara Villa Juan Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. Sí, López Mayal. López Sí, Mayal señor Guevara Villa Juan Carlos. Vota sí. Sí, señor secretario. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica. Voto sí. Vota sí. Name Vázquez Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Ortega Narváez Temístocles. Voto sí. Vota sí. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Petro Urrego Gustavo Francisco. Voto sí. Vota sí. Pinto Hernández Miguel Ángel. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Voto sí. Vota sí. Valencia González Santiago. Voto sí. Vota sí. Valencia La Serna Paloma. Voto sí, Uribe Libre. Vota sí. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Señor presidente, si lo considera, puede cerrar la votación. Señor secretario, por favor, cierre el registro y anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición del senador Roy Leonardo Barreras ha sido aprobado con el siguiente resultado. Por el sí 14, por el no 0. Bueno, muy bien. Entonces, en consecuencia, señor secretario, le pido que por secretaría surta las invitaciones de las personas que se han solicitado por los senadores y pues en particular por el proponente, el senador Roy, pero también todos los senadores que quieran, para que el día lunes les estén enviando también el link de ingreso a
a quienes van a participar en el foro programado para el día lunes. Y continúa vigente. Es tan amable, dice a qué horas para notificar la hora también. El día lunes yo creo que podemos empezar a las 10 de la mañana. El lunes no hay citación de plenaria, o no sé si lo consideren que empecemos antes. No sé, la comisión determina si comenzamos a las 9 o lo empezamos a las 10 el foro. A mí me da igual, yo creo que a las 10 de la mañana es buen tiempo para que todos se alcancen a conectar y comenzar a las 10 en punto para el día lunes. Ese día, Presidente, una observación respetuosa. ¿Quién habla? Luis Fernando Velasco. Por favor, me quitan la proposición de la pizarra para poder ver aquí la pantalla completa. Muchas gracias. Senador Luis Fernando Velasco, tiene uso de la palabra. No, yo estoy de acuerdo en que pongan la hora que sea, pero yo les quiero recordar algo, señor presidente y señores senadores. La virtualidad no significa que el congresista no tenga otro tipo de obligaciones. El lunes en la mañana yo tenía una reunión virtual con una serie de alcaldes a los cuales le estamos haciendo seguimiento a unos proyectos porque el Estado sigue andando. Es bueno que los ciudadanos que estén conectados entiendan que este tipo de reuniones y que la actuación de un congresista no solo es en estudio de proyectos de ley, control político, sino también representación ciudadana. Y en el tema de la representación ciudadana, mucha gente necesita alcaldes, líderes sociales, líderes comunitarios, que uno se conecte con ellos, que uno hable con ellos. Martes, miércoles y jueves, y ahora hasta los viernes, estamos conectados permanentemente, entonces es bueno que no nos olvidemos que se necesita dejar algunos días para el trabajo comunitario, que también se hace virtualmente. Era esa observación nomás. Perfecto, senador Luis Fernando. Y les anuncio la semana entrante, pues, para que puedan programar sus tiempos. En la comisión sesionaremos el día lunes con el foro que acaba de aprobar aquí la comisión. El día martes, si hay proyectos que podamos anunciar el lunes, todo depende de los ponentes. Si hay proyectos, sesionaremos el martes con proyectos. Si no, pues sesionaremos el día miércoles con otro debate que también ya fue aprobado, que es el del senador Gustavo Petro y de la senadora Angélica Lozano, y en ese día anunciaremos proyectos para la siguiente semana para que ustedes puedan programar también sus tiempos. Entonces, por ahora tendríamos establecido lunes, martes y miércoles, con la salvedad del día martes, que si todavía no han llegado ponencias para anunciar, pues entonces no haremos sesión el día martes, que estaba programado. Y de conformidad con lo dicho, pues establecemos las horas de las 10 de la mañana para el inicio de del foro y del debate. Siguiente proposición, señor secretario. Aló. Paloma. Esa proposición es del senador Alexander López. Permítame, señor secretario, darle ¿Quién habla? la palabra al senador Alexander López para que sustente su proposición. Jorge, listo. Pásame un segundo, que es que tengo otras llamadas aquí. Pásame. Senador Roy, cierre el micrófono, por favor. Doctor Jorge. Moción. Presidente. Senador Roy, por favor, cierre el micrófono. Presidente, ¿por qué no faculta a los ingenieros que cuando se den cuenta que alguien no se ha dado cuenta y deja el micrófono abierto, se lo cierren? Es un favor que le hacen, porque es que le cierran el micrófono cuando no deben cerrárselo y se lo dejan abierto, pues para evitar otro Angélica Lozanazo. Señor secretario, quíteme la proposición de la pizarra un momentico para poder mirarlo aquí y ya ponemos en consideración el senador Alexander para que le informen que vamos a someter para que la pueda explicar la proposición y votarla. Bueno, senador Luis Fernando, yo le quiero hacer dos aclaraciones con respecto al micrófono y sería bueno si el señor técnico tenga en cuenta la solicitud hecha por el senador Luis Fernando, pero quiero que quede constancia que esa solicitud propia de ustedes por dos razones. Pues la primera, porque pues habíamos acordado acá desde que empezamos de mantener los micrófonos abiertos para que intervengan y que cada uno pueda tener la disposición de cerrarlos. Y segundo, porque pues por la misma decisión de la Corte Constitucional, pues nos ha expresado que tenemos que garantizar ese mecanismo, en tanto estemos en sesiones virtuales, en la emergencia, pues tenemos que garantizar que cada uno pueda
tenerlos. Entonces no los quiero cerrar desde aquí para que no tengamos, digamos, como ese tipo de reclamos. Si ustedes lo consideran, cuando ustedes dispongan, podemos ordenar el cierre para que podamos tener la tranquilidad de que quien está hablando no sea interrumpido. Pero vale la pena la observación, solamente es un tema de mecánica para que el ingeniero, bueno, yo mismo voy a estar aquí pendiente también de cerrar los micrófonos cuando no estén interviniendo y los hayan dejado abiertos. Entonces damos paso a la siguiente proposición. El senador Alexander López tiene el uso de la palabra para sustentar la proposición que ha sido radicada en Secretaría. Senador Alexander no se encuentra presente, señor presidente. Entonces, ¿la siguiente proposición de quién es, señor secretario? La siguiente proposición es del senador Rodrigo Lara Restrepo. ¿Quién está presente? Entonces, ¿Quién senador, está presente, señor presidente? ¿el senador Rodrigo Lara no se encuentra tampoco presente para sustentar la proposición? No, señor presidente. Bueno, entonces, siguiente proposición, señor secretario. Señor presidente, afortunadamente no hay más proposiciones en la Secretaría. Bueno, entonces, siguiente punto del orden del día, señor secretario. Anuncio de proyectos para la próxima sesión. No tenemos proyectos, señor presidente. En consecuencia, negocio sustanciado por la presidencia. En consecuencia, hemos evacuado del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Es negocio sustanciado por la presidencia. No hay negocios. Este es el último. Ya hemos evacuado el orden del día hoy en su totalidad. Bueno, entonces, si alguien quiere, antes de levantar la sesión, hacer alguna consideración o alguna constancia, podemos hacerlo, y si no, bueno, no veo a nadie. Entonces, señor secretario, por favor, levante la sesión. Se va a convocar para el lunes a las 9 de la mañana la sesión de la comisión primera para efectos de la realización del foro. Mil gracias y que pasen un excelente día y una excelente semana. Nos veremos el día lunes. Muchas gracias a todos. Señor secretario, levante la sesión. Gracias, buen día. Saludos a todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. No salgan de la casa. Para nada, por favor. Señor presidente.